Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos estado hablando de la importancia de la unidad. Y vimos la semana pasada que el vínculo perfecto es el amor, ¿cierto? Y estuvimos viendo, cerramos con la definición del amor y vimos 1 Corintios 13, ¿cierto? Pasamos rápidamente por eso. Pero de esto tratamos la última sesión de uno para Cristo, uno por Cristo, ¿no? Uno en Cristo. Fue la serie anterior. Amén. El día de hoy partimos una nueva serie y esta se llama Por medio de la fe. Pero aún así quiero citar 1 Corintios 13, que dice, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hemos hablado del amor y, hermanos, los hemos motivado a unirse en y por amor, a servir al Señor por amor. Pero siento en mi corazón que debemos entrar en los temas de la fe y la esperanza. Así que vamos a comenzar en Efesios 2, versículo 8. Tomen sus Biblias, ábranlas allí si es posible. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? La gracia es la manifestación del amor incondicional de Dios por los hombres. La gracia es un don inmerecido. Somos salvos por regalo, podríamos decir. Amén. Todo lo que hizo Dios por nosotros, nosotros no lo merecíamos. La gracia es todo lo que Dios ya hizo, no lo que Dios hará. Coloque atención en esto, es muy importante. La gracia de Dios es lo que Dios ya hizo, no lo que Dios hará. Cuando usted entiende este concepto
de que la gracia ya fue dada y perfeccionada y consumada, es muy fácil poder caminar en fe. Porque yo no tengo que tener fe de que Dios hará algo en el futuro, sino que al conocer la gracia me es revelado lo que Dios ya hizo por mí. Me es revelado el amor incondicional. Me es revelada esa palabra que dijo Jesús sobre la cruz: consumado es. Terminado está. Y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién de ustedes se sienta para terminar de ordenar la casa? Nadie, ¿cierto? ¿Cómo ordenamos la casa? De pie. ¿Cuándo nos sentamos? Cuando hemos terminado. Jesucristo terminó su obra. Su obra es consumada. Ya, Ricardo parece que pasa la aspiradora sentado, lo cachamos. La obra de Jesucristo es consumada, es perfecta, es completa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para disfrutar de la gracia? Bueno, conocerla. Conocerla. La gracia y la paz os sean aumentadas en el conocimiento de Él, dice el apóstol Pedro. La gracia y la paz os sean aumentadas. O sea, ¿Dios nos da de a poco la gracia? No. ¿Nos da de a poco la paz? No. Sino que la manifestación de esta gracia aumenta en la medida que nosotros conocemos la gracia. Conocemos la obra consumada de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿y cómo creerán si nadie les predica? Usted no puede conocer la gracia si no va a la palabra, si usted no es enseñado. Por eso estamos aquí, para conocer la magnitud de esta gracia. Y al conocer la magnitud de esta gracia es imposible que su corazón no sea lleno de amor, porque Dios es bueno y la manifestación maravillosa de su bondad está allí, en la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Esa palabra salvos viene del griego soteria, y soteria significa también sanos, también significa restaurados, también significa preservados. Tiene varios significados. Cada vez que aparezca una palabra, la palabra salvo en la Biblia, usted puede colocar allí sano. Jesucristo le decía a la gente: tu fe te ha salvado. Pero ¿qué le había pasado a esa persona? Había sido sana. Porque es la misma palabra. Salvación y sanidad significan lo mismo. Entonces, podemos ver también que por gracia somos sanos. Amén. ¿Lo merecemos? No, es un regalo y está consumado. Ay, si Dios quiere que me sane. Bueno, la respuesta universal para esto es: Dios ya quiso. Porque lo hizo por gracia. Y la gracia es lo que Dios ya hizo. Oiga, yo quiero que le quede muy claro esto. Porque le es difícil a usted girar de su cuenta corriente o de su tarjeta de débito si no sabe si le han depositado. Ay, tengo que verificar si me han depositado, si me han hecho el depósito o no me han hecho el depósito, ¿cierto? No sé si puedo pagar o no. Pero si a usted le dijesen: todo lo que te es necesario ya fue depositado, sería llegar y sacar la tarjeta, ¿no? Con confianza, y de nuevo tú girarías a tu cuenta. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Todo lo necesario para esta vida y para la piedad, todo lo necesario para lo natural y lo espiritual nos ha sido dado. Todo. Oiga, cuando uno comprende y se te revela bien esta gracia, este amor incondicional de Dios, no hay temor.
sino simplemente confianza. Hay de nuevo. No hay más nerviosismo ni ansiedad. Dios me está cuidando. Dios ya proveyó todo. ¿De qué he de temer? No temo enfermedad porque Dios me sanó. No temo a pobreza porque Dios ya me prosperó. Ha provisto todo lo necesario. Pero ustedes me podrán decir, sí, pero ¿cómo hay gente enferma? ¿Cómo hay cristianos pobres? ¿Cómo hay cristianos oprimidos por espíritus inmundos? Bueno, continuemos leyendo. Dice, porque por gracia sois salvos, o por gracia sois sanos, o por gracia sois prósperos, o por gracia sois libres. Pero esto es por medio de la fe. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis en esta serie. Porque usted tiene que entender que Dios ha sido bueno, pero usted no puede tomar esa bondad manifestada en su gracia si no es por medio de la fe. Entonces la fe es un medio. La fe es un medio. ¿Ha ido a un pozo a sacar agua? ¿Quién ha estado en un pozo de estos de campo para sacar agua? Y el pozo está lleno y usted tiene sed. Pero para sacar agua, ¿qué necesita? Un jarro, una palangana, un balde y una... Ok. Entonces, el pozo es la gracia de Dios. Amén. Pero tú necesitas una cuerda con un jarro o un balde para sacar el agua. Y esa es la fe. Muchas veces la gente se pone de rodillas y empieza a orar al lado del pozo. Señor, dame agua, dame agua, dame agua. Y Dios lo mira desde el cielo y dice, ahí está. Ahí está provista el agua. ¿Por qué me pide algo y ya le he dado? ¿Qué tal si echa un cubo con una cuerda y saca el agua? El pueblo de Dios ora y ayuna para que Dios sane a la gente, para que Dios salve a la gente. Y eso es un error. Jesucristo ya lo hizo, ya salvó y ya sanó. Lo que necesitan las personas es tener fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué dice 2 veces oír? Porque usted necesita y el oír, y el oír, el oír, el oír la palabra de Cristo para que su mente sea renovada y pueda funcionar en la fe necesaria. Porque entre usted y el agua del pozo hay una distancia. Y mientras usted más oye, la cuerda se alarga, la cuerda se alarga, la cuerda se alarga, para llegar con el cubo hasta el agua. ¿Me entiende? No es que no tengas cuerda. No es que no tengas cubo. No es que no tengas agua. Usted debe renovar su entendimiento. Y sabe que eso es un tanto mal traducido. Vamos, lo quiero invitar. Si trajo un lápiz, puede rayar su Biblia. Dice, Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Allí donde dice Dios, ¿todas las Biblias dicen Dios? ¿Sí? ¿Hay alguna que no diga Dios allí? ¿Sabe qué? Allí donde dice Dios, la palabra es Cristo. El original es Cristo. ¿La tuya qué dice?
Cristo dice la tuya. ¿Tú qué versión tienes? La Biblia de las Américas. ¿Tu Biblia está bien traducida, Ignacia? Usted me dirá, bueno, sí, pero Cristo es Dios. Sí, pero mire lo que dice Hechos 15, 21. Vamos para allá. Hechos 15, sáquele punta al dedo. Vamos para allá. Hechos 15, versículo 21. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hay una diferencia entre predicar a Moisés y predicar a Cristo. Hay una diferencia entre oír a Moisés y oír a Cristo. Porque si no escuchamos las palabras de Moisés desde la perspectiva de nuestro nuevo pacto, no va a venir fe a nosotros. ¿Por qué? Porque Moisés nos predica la ley. Y la ley es incumplible por el hombre. Entonces, cuando se nos predica la ley, lo que viene es temor, inseguridad. El que haga todas estas cosas, todas estas bendiciones lo alcanzarán. Pero el que deje de hacer una, se hace culpable de toda la maldición, se hace culpable de toda la ley. Eso a mí me causa temor. Y la palabra de fe no causa temor, por el contrario nos da confianza. Escuchar la palabra de la gracia nos da confianza. Porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino que se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. Aleluya. No se trata de mi performance. Creo que Lutero lo dijo así. Cuando me miré a mí dije, no hay salvación. Estoy perdido. Pero cuando miré a Cristo, es imposible perderme. Cuando miré a Cristo dije, es imposible perderme. Por eso es que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Jesucristo. La palabra de la gracia. La revelación del misterio. Su pacto, amado hermano, está entre Romanos y Judas. Allí usted tiene que ir con confianza y leer y leer y leer. Y usted va a ser lleno de fe. Si usted mira el Antiguo Testamento sin entender la gracia, usted va a sentir condenación. No mentirás, no robarás, no codiciarás. Chuta, ayer hice todo eso. Dios va a estar enojado conmigo. ¿Me entiende? Pero si usted lee que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Wow! No depende de mí. Descansa en Cristo. Porque Jesucristo la fe es un reposo. La fe es un reposo. Por eso dice Hebreos 4, versículo 3, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ya no depende de mí, sino que depende de lo que hizo Jesús. Porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Mire, si usted ha creído en Jesucristo, usted ha entrado en este reposo. Porque no se trata de tus obras, sino que se trata de la obra consumada, perfecta, en la cruz del Calvario de Jesús. Si tú entiendes esto, te vas a llenar tanto de amor por Dios, porque Él ha sido tan bueno y su gracia es tan maravillosa, inconmensurable y perfecta, que vas a servirle con gozo, pasión. ¿Sabe qué? El amor
nos enseña a amar. El amor nos enseña a amar. Yo era un mal marido, pero tenía una buena esposa. Y ella me amaba aún cuando yo actuaba en desamor. Hasta que un día me di cuenta cuán buena era. Y empecé a valorarla. Muchas veces somos así con el amor de Dios. No entendemos cuán bueno es. Lo despreciamos ese amor. Pero aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel y justo. Siempre está allí. No nos condena. Siempre su corazón está abierto para recibirnos, amarnos, entregarnos todo lo que nos ha provisto. Ese amor nos enseña a vivir santamente. Ese amor nos impulsa a las buenas obras. No para ser salvos por ellas, sino que porque somos salvos, porque somos santos, porque somos una nueva criatura. ¿Por qué es importante aprender de fe? Porque es por medio de la fe que tomamos lo provisto por gracia. ¿Sabe qué? Yo durante años juraba que tenía fe. Y yo escuchaba a mucha gente decir, no, si mi fe es tan grande. Y colocan un énfasis así como periodo en la grande. Y nunca han tenido fe. Lo único que han tenido es esperanza. Y no digo que la esperanza sea mala. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Ok? Y la más grande de este es el amor. Gloria a Dios, porque de ahí viene la gracia. Y accedemos a este amor por medio de la fe. Pero la esperanza es la antesala a la fe. Nadie puede tener fe sin haber tenido primero esperanza. Y esto es lo primero que compartimos con la gente que viene a Jesús. Hay esperanza. No importa cuál sea tu situación. No importa lo que estés viviendo. No importa cuán grande sea tu problema. Dios es más grande. Aleluya. Me acuerdo del testimonio que me contó la Luby, me gustó mucho. Su mecánico la agarra para el chuleteo cada vez que va. Ay, mi hermanita, la hermanita para allá, la hermanita para acá. Y la lesea con el canuteo. Ya 15 minutos tratando de hacer andar el auto el mecánico. Y la Luby tiene un llavero que dice, Dios es más grande que tu problema. ¿Cierto, hija? Entonces le dijo, oiga, si Dios es más grande que su problema, que le haga andar el auto. Y le anduvo el auto. Fue así, ¿no? ¿Y qué te dijo? No la chuleteo. Nunca más me burlo de su Dios. Nunca más me burlo de su Dios. Y usted le regaló una Biblia. Le sembró una Biblia. Amén. ¿Se da cuenta? La tomó con cariño. Así que ya no te va a lesear nunca más tu mecánico. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Es tremendo nuestro Dios. Por medio de la fe tomamos este amor. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y cómo viene este don? ¿Cómo viene esta fe? Por medio del oír, el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, el oír. Usted tiene que escuchar la palabra de Cristo. Usted tiene que escuchar de su amor incondicional. Usted tiene que verlo allí en la cruz. Y entender cuán grande ha sido su amor por usted. Cuán perfecta ha sido su obra. Cuán completa es su provisión. No por obras para que nadie se gloríe. La fe es la correcta respuesta al amor de Dios. La fe es la correcta respuesta a la gracia de Dios. Recuerde bien que la gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es su inmerecido, no ganado y sin mérito favor.
Dios nos amó a todos. Dios nos salvó a todos. Dios nos sanó a todos. Dios nos prosperó a todos en esta creación. Ahora, ¿quiere decir que nadie se va a ir al infierno? No, sí se van a ir. ¿Por qué? Porque necesitan un medio para sacar el agua del pozo. Y esta es la fe. Las personas necesitan creer que Dios les ha salvado. Necesitan creer que Jesucristo es el Señor, que es el único Dios verdadero. ¿Sabe que hay mucha gente que postea cosas en el Facebook y dice, gracias a Dios? ¿Y sabe qué? Yo les corto la leche, a veces no lo hago con ese ánimo, pero les pregunto, ¿y cuál es el nombre de tu Dios? Porque mi Dios es Jesús. Y ahí está la diferencia, porque ese es el único Dios verdadero. No, pero todos siguen un mismo Dios, los musulmanes, los judíos, los de aquí, los de allá. No, no. Mi Dios es Jesús. Es único. No es el mismo Dios que en otras religiones. Ese es un error. Nadie viene al Padre si no es por el Padre. Y eso es Jesús. ¿Cuál era uno de los nombres que profetizó Isaías? Padre Eterno. El que profetizó que sería el nombre de el Hijo de Dios. Él es el Padre Eterno hecho carne. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, bueno, o Jesús era un loco, o era un mentiroso, o es la verdad. Y ahí tienes que decidir. Allí los tres caminos que puedes tomar, no hay otro. ¿Es verdad lo que decía Jesús? ¿O es mentira lo que decía Jesús? Si tú crees que Jesús es verdadero, bueno, Él es el único camino. No hay otro camino. Aleluya. Dios proveyó esto para toda la humanidad. Dios es bueno. Y nos amó a todos por igual. Pero el medio es la fe. Es necesario creer. Aleluya. La fe se apropia de lo que Dios ya ha dado por gracia. Porque no recibe el mundo por incredulidad. Mire, le quiero mostrar un versículo. Salmo 78, versículo 41, dice. Salmo 78, versículo 41. Búsquelo. Salmo 78, versículo 41. Dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La palabra provocaban allí es Yahweh, que significa limitaban. Entonces podríamos decir, y volvían y tentaban a Dios y limitaban al Santo de Israel. Tentar a Dios es pedirle que haga algo que es contrario a su voluntad. Tentar a Dios es no tomar en consideración su carácter. Nuestro Dios es un Dios de fe. Él se desenvuelve en fe. Y nos relacionamos con Él por medio de la fe. Nosotros tenemos que creer en su voluntad. Y al creer en su voluntad, estamos tomando lo que Dios ha provisto por gracia. De lo contrario, estamos limitando la bendición de Dios, la bendición del Santo de Israel sobre nuestras vidas.
Vamos por favor a Mateo 13:57, dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad. Jesús, oiga, estoy hablando de Dios. Amén. Estoy hablando de Dios. Dios no pudo hacer muchos milagros. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos hablando de Dios, ¿cierto? Dios no pudo hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad lo limita. Por eso a veces me llaman y me dicen, pastor, oremos por tal persona, creamos por esto. Y yo le digo, ok, ¿pero esa persona cree? No lo sé, pastor. Él es buen esto, buen, y me nombran una religión. Pero el individuo tiene que creer. De lo contrario, lo único que podemos pedir es un milagro. ¿Me comprende? Porque es la intervención divina de Dios sin depender del hombre. Pero yo veo que el 99% de las personas en la Biblia reciben por fe. Entonces esto sale un poco de lo común. Dios quería que nosotros viviéramos por fe, no de milagro en milagro. ¿Me entiende? Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. A Él le agrada la fe. A Él le encanta la fe. No dice allí, porque sin milagros es imposible agradar a Dios. Dice, sin fe. Dios no quiere que vivamos de milagro en milagro. Él quiere que vivamos en fe, que caminemos por fe, no por vista. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En el fondo, estaba allí el pozo, que es Jesús. Y toda la gente allí estaba sedienta, pero no tenían ni cuerda ni cubo. Y Él no pudo hacer muchos milagros. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Voy a entrar a explicar esto. Yo creo que vamos a cerrar con este concepto. Amén. La fe. Vamos por favor a Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Dice, es pues la fe. Aquí está la definición de la fe entonces, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces lo primero que puedo decir es que la fe es. Allí no dice, será pues la fe. Allí no dice, fue pues la fe. Sino que dice, es pues la fe. La fe es tiempo presente. Siempre es presente. La fe dice, yo lo tengo ahora. Cuando la esperanza dice, algún día lo tendré. La esperanza siempre coloca las cosas en el futuro.
La fe siempre las coloca en tiempo presente. Lo glorioso de la fe es que trae a tiempo presente lo que está en el futuro, aunque tú no lo estés viendo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera en el futuro. Es que yo tengo ahora lo que no estoy viendo. Es la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia. La palabra certeza también se traduce sustancia. O la fe da sustancia a lo que tú esperas. O la fe da sustancia a tu esperanza. Por eso la esperanza es importante. Porque la fe no puede dar sustancia a lo que no has estado esperando. ¿Entiende, no? Entonces es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para poder dar sustancia por medio de tu fe a lo que esperas de la palabra de Dios, de lo provisto por gracia, necesitas conocer qué esperar. Por eso es importante conocer la gracia. ¿Qué ha provisto Dios por gracia? ¿Qué es parte de mi herencia? La sanidad es mi herencia. La provisión completa es mi herencia. Y la herencia no se ruega. Ya fue provista por gracia, que es lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén. Tiene que estar súper atento en esto. Porque parece un juego de palabras, pero no lo es. Estoy hablando de algo espiritual. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe da sustancia a tu esperanza. Pero para que la fe dé sustancia a la esperanza, tú tienes que tener una esperanza. Tú tienes que estar esperando algo. ¿Ok? Todo lo que Dios ha provisto por gracia, tú puedes esperarlo y tomarlo fácilmente por fe. No es difícil tener una certeza, porque la palabra de Dios es buena. Si Dios lo dijo, para mí es suficiente. Yo no coloco objeción. Dios lo dice, es mío. Dios lo dice, yo lo hago. Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Entonces, ¿qué necesito? El medio para apropiarme de lo que está en el futuro. El medio para apropiarme de lo que espero. Y esa es la fe. La fe es la convicción de que tengo ahora lo que no estoy viendo. Yo me puedo sentir enfermo, ¿ok? Pero la Biblia dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, ¿seré sanado? No, fuimos sanados. Todo lo que provee la gracia es tiempo pasado, ya está provisto. ¿Ok? ¿Cómo lo traigo a tiempo presente? Por medio de la fe. Una llaga de hace 2000 años te provee sanidad hoy. ¿Ok? Y yo puedo tomarlo por fe. Y mi fe va a dar sustancia a eso en mi cuerpo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Vamos a un ejemplo. Vamos a la mujer con el flujo de sangre. Vamos por favor para allá. ¿Cuál es el versículo, Cristian? Gracias.
Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21 agrega, porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su mano, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces tenemos aquí a esta mujer, que hace 12 años tenía un flujo de sangre. O sea, tenía una hemorragia, una mujer con 12 años con hemorragia. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y esto a veces es vital. Porque para ella ya no había más alternativas. Había llegado al final de sus humanas capacidades. Había llegado al final de sus recursos. Había llegado al final de sí misma. Y había llegado al punto correcto para comenzar a confiar solo en Dios. Lo único que puede solucionar este problema es Dios. Es Jesús. Y había gastado todo lo que tenía. O sea, había llegado al fin de sus recursos, ¿no? Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Muchas veces cuando hay mucho dinero, la gente trata continuamente de resolver el problema con el dinero. Pero ya ella no tenía dinero. No podía reemplazar a Dios con dinero. Es irreemplazable. Pero esto es un engaño. Ya había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Wow. O sea, el flujo aumentaba. La hemorragia aumentaba. Cuando oyó hablar de Jesús, la fe viene por él y el oír por la palabra de Jesús. ¿Qué tiene que haber oído? Que Dios no te condena. ¿Se acuerdan la mujer que iba a ser apedreada? Después que se fueron los que iban a apedrearla, le dijo, nadie te condena, ni yo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvarlo. Ni yo te condeno, vete. No peques más. Entonces lo primero que tiene que haber escuchado de ella es que Dios no la condenaba. Y que Jesús sanaba, que la manifestación del reino era sanidad. Cuando oyó hablar de Jesús, ella ¿qué recibió? La cuerda y el jugo para sacar el agua del pozo. Aleluya. ¿Me entiende? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía dentro de sí, aquí en el fondo esta es su fe. Y voy a explicar otras cosas otro día respecto a esto. Si tocare tan solamente su manto, seré sana. Fue y tocó, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Muchos dicen, esta mujer tenía una fe perfecta. Pero ¿sabe qué? Yo no lo creo así. Yo creo que ella había llegado al fin de su humana capacidad y podía confiar solamente en Jesús.
Mucha gente quería recibir algo de Jesús. La Biblia dice que una gran multitud le seguía y le apretaban. ¿Y por qué le apretaban? ¿Para pedir un autógrafo? No, querían algo de Jesús. Querían recibir algo, un milagro de Jesús. Pero ninguno de ellos podía recibirlo. Probablemente se acercaban a Él con distintos corazones. No habían llegado al final de sí mismos. Aún confiaban en sus humanas capacidades. Ella vino arrastrándose por el suelo y tocó el manto. Y recibió su milagro. Fue valiente porque una mujer con flujo de sangre tenía que entrar gritando en un lugar público: ¡inmunda! ¡Inmunda! ¡Soy inmunda! Si la descubrían, tenía que ser apedreada hasta la muerte. Esa era la costumbre. Ninguna mujer que pasaba de ciertos días con un flujo de sangre podía caminar libremente por Israel. Tenía que anunciar. Ella corría peligro de muerte. En esto ella mostró que tenía fe. Arriesgó su vida. A la verdad, ya no tenía mucho que perder. Y decía: si tan solamente tocare su manto, seré sana. Y así aconteció. Esta era su esperanza. Y de esta esperanza ella tenía certeza. Y la fe es la certeza de tu esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Ella esperaba que al tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Ella tenía esta certeza: si yo toco el manto de Jesús, soy sana. Acerquémonos al Señor confiadamente. Acerquémonos ante el trono de su gracia. He allí toda la gracia que usted puede necesitar y hallar. Y por medio de la fe, tome gracia. Tome de esa manifestación de misericordia y comienza a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Investigue sobre la gracia que proveyó Dios y tómalo por fe. Vamos a seguir hincando el aliento a este tema. Tu vida puede cambiar radicalmente. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.